Holam 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Estamos contentos, queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes, de la oportunidad que nuestro Dios nos da nuevamente de poder estar aquí, a través de este medio poderles llevar el mensaje a cada uno de ustedes. Hoy tocaremos un mensaje realmente de vital importancia. Sabemos que todo lo que es la palabra de Dios es de vital importancia, no obstante, en cada mensaje que es compartido, aprendemos lecciones nuevas, lecciones importantes para nuestro bienestar eterno. Existe en nuestro mundo hoy una enorme y grande confusión, y una de las cosas en las cuales el mundo está confundido es en cuanto a la gracia. Muchas personas hoy día dicen, bueno, de Cristo atrás, las personas se salvaban por medio de la ley, pero de Cristo hacia adelante las personas se salvan a través de la gracia. Pero hoy queremos mostrarles por la palabra de Dios la gracia en el Éxodo, y eso es el título del tema. Por lo tanto, queremos sacar lecciones importantes para nuestra vida eterna a través de este estudio. Vamos a orar y luego escucharemos un canto que se llama Perdido fui a mi Jesús. Querido y eterno Padre que habitas en gloria, bendito sea, oh Dios, su santo nombre. Aquí estamos, Señor, delante de su presencia, implorando el poder del Espíritu Santo. Señor, quiero que mi boca calle, pero que el Espíritu Santo sea quien hable a través de mí en esta hora. Suplicamos tu bendición, Señor, y la presencia del Espíritu sea en nuestro medio y también con cada oyente, con cada televidente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cantaremos el canto Perdido fui a mi Jesús. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Allí por fe no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruz cruel mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Fue primero en la cruz donde yo vi la
feliz seré. Aunque Él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue el primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Qué hermoso ese canto, realmente es un canto que trae un mensaje al corazón. Perdido fui, a mí Jesús. Bíblicamente, según la palabra de Dios, cuando nosotros leemos el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice que por causa del pecado todos estábamos, dice, muertos en delitos y pecados. Ahora, querido, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, según la palabra de Dios. Así que todos estamos perdidos sin Cristo, pero al encontrarnos con Jesús realmente encontramos la vida eterna. En esta hora vamos a iniciar el estudio y recuerden ustedes, el título del tema es La gracia en el Éxodo. Ahora, la Biblia nos menciona en el libro de Éxodo capítulo 2 y el versículo 23, la palabra de Dios nos habla acerca de lo que pasó con el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Nosotros sabemos muy bien qué pasó con los hijos de Jacob, ¿verdad? En la historia nos damos cuenta que los hijos de Jacob, los hermanos mayores de José, ellos vendieron a José. José fue a parar a Egipto, pero luego José llegó a ser un personaje muy grande en Egipto y él fue quien tiempos más tarde él trajo a su familia hacia la tierra de Gosén. Y la Biblia dice que una vez muriendo José y muriendo el faraón, el siguiente que vino, ellos comenzaron a poner en servidumbre al pueblo de Israel. Entonces, esa es la historia, tratando de resumirla. Y el pueblo de Israel entonces estaba esclavo en Egipto. La palabra de Dios nos menciona que Egipto en nuestro tiempo actual representa lo que es el mundo. Por lo tanto, Dios había hecho una promesa a Abraham y le dijo que después de 430 años exactos, el pueblo de Israel iba a ser liberado de la esclavitud de Egipto. Pero a mí me llama la atención lo que Dios tuvo que hacer para liberar al pueblo de Israel. En primer lugar, ¿cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? Vemos Éxodo capítulo 2 y el versículo 23, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ahora dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24 dice lo siguiente: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora el siguiente versículo dice, el 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, es interesante cuando nosotros vemos en la palabra de Dios el primer versículo que leímos, cómo estaba, cuál era la condición del pueblo de Israel en Egipto. La Biblia dice que ellos estaban en servidumbre y ellos suspiraban a causa de la servidumbre. Ellos estaban esclavos bíblicamente en Egipto.
Ahora, ser esclavo en el tiempo de antaño era lo más terrible que le podía ocurrir realmente a un ser humano. Ser esclavo, su voz en realidad no era oída, estaban prácticamente mal comidos, mal vestidos, no eran libres. Ser esclavo era lo más peor que le podía ocurrir a un ser humano en aquel entonces. Ser esclavo es ser una persona no de libre elección, sino que hacían lo que otra persona decía. La Biblia nos menciona, cuando nosotros vemos esa palabra esclavitud, hay una cita que el apóstol Pablo menciona y dice: no reine el pecado en vosotros. También Pablo utiliza la palabra de esclavo cuando nosotros somos dominados por el pecado. Ahora, queridos, el pueblo de Israel en aquel entonces era esclavo, y trayendo a esa historia a la vida de nosotros, a la actualidad, si el pecado tiene dominio sobre nosotros, si el pecado reina en nosotros, entonces esa palabra reinar es que Él domina a nuestra vida. Por lo tanto, entonces, la Biblia nos menciona que hay dos formas, por así decirlo, de ser esclavos. En aquel entonces, el pueblo de Israel era esclavo prácticamente por el faraón. Eran esclavos en Egipto, ¿verdad? Ellos no querían ser esclavos, pero eran esclavos porque eran dominados por el rey y por esta nación de los egipcios. Ahora, querido, es probable que tú ahora no seas dominado por una persona, no seas esclavo de alguien, por así decirlo, pero quizás si eres esclavo de tus propios pensamientos, quizás si eres esclavo de tus hábitos, quizás si eres esclavo de tus propias ideas, quizás si eres esclavo porque hay algo a lo cual siempre eres atraído y terminas cediendo a lo que tu cuerpo desea. Por lo tanto, querido, la Biblia dice que la única solución que nosotros podemos encontrar en esta experiencia es que el pueblo de Israel clamó y gimió. Es decir, la Biblia dice que ellos clamaron debido a su servidumbre. Así que una de las lecciones que nosotros aprendemos en este texto es que si tú clamas a Dios, si tú le pides a Él, no importa aquellas cosas que hoy te están esclavizando, probablemente sean las redes sociales, probablemente sea la televisión, probablemente sea el teléfono, el Facebook y muchas otras cosas más que te tienen esclavizado, querido. Quizás pueda ser el trabajo que te tiene esclavizado hoy, quizás la ambición a obtener mucho dinero, quizás te tiene esclavo hoy, quizás te encanta hacer celebraciones, el baile y muchas otras cosas más. Pero querido, en tu interior hay una voz que es el Espíritu Santo que te insinúa, que te dice que no es correcto lo que estás haciendo. Querido, para salir de la esclavitud necesitamos clamar y gemir al Dios del cielo, que es el único que nos puede liberar o sacar de la esclavitud. Me llama la atención una cita que está en el libro El Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. Veamos qué dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, y vamos a leer la cita que está en el versículo 36. Veamos qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8 y el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Noten bien. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros leemos esta cita, nosotros nos damos cuenta que cuando Jesús mencionó esta frase aquí, habían personas que estaban frente de él. Ustedes saben que la contienda que Jesús estaba teniendo ahora era contra los fariseos. Ellos decían creer, por así decirlo, que Abraham era su padre, pero más sin embargo, estas personas eran esclavas prácticamente de sus propias tradiciones. Y de paso, ellos no creyeron en Jesús como el Mesías. Ahora,
la Biblia nos da a entender acá que si el Hijo, que es Cristo Jesús, si Él no nos libertare, entonces realmente seremos esclavos. Pero si Él nos libertare, seréis verdaderamente libres. Querido, aquí está la clave. Para nosotros ser libres necesitamos tener a Cristo Jesús en el corazón, porque solamente Él puede cambiar la vida del ser humano, solamente Él puede transformar el carácter, transformar nuestros pensamientos, cambiar nuestros hábitos y que nosotros podamos ser personas distintas, transformadas por su poder. Ahora, cuando la Biblia nos habla en el Éxodo, la palabra de Dios nos muestra acá y dice que el pueblo de Israel clamó y gimió delante de Dios. Dios oyó su gemido. Qué hermoso es el Dios que nosotros tenemos, que a pesar de que seamos esclavos, a pesar de que todo está perdido humanamente, cuando tú clamas a Dios, Él escucha el clamor. Y no importa la situación en la que te puedas encontrar, no importa la situación en la que tú estés, quizás por una y otra razón hoy te sientas hundido por el pecado, querido, hay solución en Cristo Jesús. El salmista David, la Biblia dice que cuando él estaba en pecado, se sintió separado de Dios. Y Salmos 41, él dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de una fosa mortal, de lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca y puso en mi boca canción nueva. Muchos verán esto, dice, y lo venerarán y confiarán en el Señor. David fue un hombre que cometió errores y cayó prácticamente en esa fosa mortal. Se sentía separado de Dios, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado nos destruye, el pecado nos separa, el pecado nos esclaviza. Pero David, cuando él clamó a Dios, la Biblia dice que su clamor fue oído. Y a mí me llama la atención cuando David oró, dice, devuélveme el gozo de la salvación, pon en mí un corazón nuevo. Él pudo pedirle a Dios y Dios pudo concederle a David tener nuevamente el gozo de la salvación. Por eso, querido, me llama la atención cuando dice que Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Es impresionante que cuando Dios hace un pacto, cuando Dios hace una promesa, Dios cumple esa promesa. Ahora la Biblia nos menciona y dice que Dios miró a los israelitas, conoció su condición. Y miren qué interesante esto. El pueblo de Israel está esclavo. El pueblo de Israel, no hay nada en realidad que el pueblo de Israel pueda hacer. Ellos no pueden por su propia cuenta, por sus propias fuerzas, ellos no pueden salir de la esclavitud de Egipto. Queridos amigos, pero el pueblo clamó. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿qué es clamar? Clamar, queridos amigos, no es hacer nada en realidad. Simplemente ellos suspiraron, clamaron, pero dice que Dios oyó su clamor y Dios comenzó a actuar. Nota bien, el pueblo no actuó. El pueblo en realidad no hizo nada. Lo único que hizo solamente fue clamar y gemir. Dios oye, Dios conoce su condición y ahora la Biblia dice que Dios comienza a manifestar su poder. ¿Qué comienza a hacer nuestro Dios? En primer lugar, nosotros vemos que Dios utilizó a Aarón y utilizó a Moisés y Dios los envió ante el faraón. Nosotros vemos que Dios comienza a manifestar su poder. Nosotros vemos qué pasó allá en el desierto, donde estaba Moisés cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y vemos también cómo luego tienen un encuentro con Aarón y los envía ante Faraón. En el libro de Éxodo capítulo 5 y el versículo 2, cuando Moisés se presenta ante el faraón, vemos que el faraón desafía prácticamente a Dios. Veamos qué dice en Éxodo 5 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente.
Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta fue la actitud bíblicamente que tuvo Faraón cuando llegó Moisés y llegó Aarón ante Faraón. Ahora nosotros vemos algo importante acá. Faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Sabían ustedes que así como Egipto representa el mundo, así Faraón también tiene un representativo? Lo que significa Faraón es un representativo de Satanás. Recordemos una cosa, el enemigo no nos quiere dejar ir. El enemigo no quiere que nosotros seamos libres. El enemigo quiere que nosotros sigamos siendo esclavos. Pero a mí me llama la atención que él dice, yo no conozco a Jehová, no sé quién es Jehová, tampoco dejaré ir al pueblo de Israel. Ahora, queridos, ustedes saben que Moisés en una ocasión le hizo la pregunta a Dios y le preguntó, cuando yo vaya ante los israelitas y ellos me pregunten, ¿quién te envió? ¿Qué palabras diré yo? Y entonces Dios le dijo a Moisés, diles, yo soy el gran yo soy. En otra, también en otra parte dice, yo soy el que soy. Queridos, esa expresión, Faraón pudo comprender realmente quién es él. ¿Quién es yo soy el que soy? Es interesante, porque cuando analizamos esa frase, yo soy el que soy, o el gran yo soy, querido, vemos en la Biblia que Jesús también utilizó esa expresión. La miramos, por ejemplo, en el libro de San Juan, el capítulo 14 y el versículo 6. Veamos qué dice. San Juan, capítulo 14 y el versículo 6. En la Biblia vemos esa expresión y veamos, por ejemplo, qué dice la Biblia allí. Jesús les dijo, yo soy el camino. Ahora, noten bien, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, esa expresión, yo soy, o sea, se usa en muchas ocasiones. Por ejemplo, también se usa en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6 y el versículo 41. Entonces los judíos, dicen, murmuraron contra él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Noten bien, Jesús vuelve a utilizar la expresión, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, es interesante entonces analizar en la Biblia la expresión yo soy. Queridos, cuando Moisés se presentó y dijo, el gran yo soy me ha enviado, Faraón incluso dijo, ¿quién es Jehová? Pero querido, Jehová es el Dios del vasto universo. Jehová es el que tiene el control de todas las criaturas en el vasto universo. Jehová es el que puede romper y puede destruir las cadenas que hoy te atan para ser esclavo. Pero Él tiene el poder, no importa el problema, la dificultad que tú tengas, en Él está el poder para liberarte. Ahora vamos a ver a ese Dios poderoso, a ese Dios majestuoso, a ese Dios de lo imposible. Por ejemplo, ¿qué hizo el pueblo de Israel para ser liberado? No hizo nada. Lo único que hizo fue clamar. Pero ahora Dios comienza a actuar. Lo primero que hace, manda a Moisés. Lo segundo que hace Dios es que la Biblia dice que ellos tiraron la vara se convirtió en serpiente. Y la Biblia nos menciona que los magos, Faraón mandó a traer también a sus magos, a sus encantadores, y estos magos hicieron lo mismo a través de su hechicería. También tiraron la vara se convirtió en serpiente. Pero la Biblia dice que la vara de Moisés tragó a las otras serpientes. Luego, después de eso, Dios le dijo, ve al Nilo y toca con la vara el Nilo y se convertirá en sangre.
Los magos también hicieron exactamente lo mismo. Ustedes se dan cuenta que el enemigo siempre trata de imitar lo que Dios hace. La Biblia nos menciona también acerca de la primera plaga, que fue el agua se convirtió en sangre. Cuando nosotros seguimos viendo, Dios comienza a manifestar su poder, y entonces la Biblia dice que la segunda plaga que Dios mandó fue la plaga de las ranas. Pueden leerlo ustedes en el libro de Éxodo capítulo 8 y el versículo 3 en adelante. Dice Éxodo capítulo 8, versículo 3 en adelante, dice lo siguiente. Dice así: y el Nilo, dice, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en las cámaras donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Versículo 4 dice: y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y bíblicamente, queridos amigos y hermanos, así sucedió como Dios lo ordenó. La Biblia dice que cuando esto sucedía, el corazón de Faraón se endurecía aún más. La tercera plaga que Dios mandó fue la plaga de los piojos. Está en Éxodo capítulo 8, versículo 20 en adelante. Y me llama la atención a mí que la Biblia nos menciona y dice que en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, allí no pasaba nada de lo que pasaba en Egipto. Pueden leerlo ustedes en Éxodo capítulo 8, versículo 21 y el versículo 22. Veamos qué dice. Dice así la palabra de Dios lo siguiente: porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenaron de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Versículo 22 dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy, nuevamente la expresión yo soy Jehová en medio de la tierra. Así que esa expresión, queridos amigos y hermanos, yo soy. Querido, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús realmente para mí? Y ahí dice, para que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Ahora, nosotros nos preguntamos, a una tercera plaga, Dios vemos que allí aclara que Dios aparta la tierra de Gosén, no hay ninguna plaga allí. Y queridos, pregunto, ¿qué había hecho el pueblo de Israel hasta este momento? Según la palabra de Dios, el pueblo de Israel no ha hecho absolutamente nada. Lo único que nosotros miramos es que el pueblo nada más ha clamado y ha gemido. Es lo único. Pero eso no es hacer ninguna obra. Eso simplemente clamar y gemir es pedir a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Ahora, la Biblia nos menciona que así sucesivamente fue derramada la cuarta plaga, la quinta plaga que tiene que ver con la muerte del ganado, la séptima plaga que tiene que ver con el granizo y la octava plaga que tiene que ver con las langostas. Entonces ahí podemos mirar y pudiéramos detenernos mucho en ello, pero vamos a ir un poco rápido por el tiempo. La novena plaga nos habla acerca de las tinieblas y recuerda, todo esto sucedía en la tierra de los egipcios, pero en la tierra de Gosén todo esto no sucedió. Ahora yo pregunto, queridos, ¿qué había hecho el pueblo de Israel hasta este momento? Bíblicamente no habían hecho absolutamente nada. Ahora, llegamos al punto en Éxodo, en capítulo 12, en el que Dios ahora decide liberar al pueblo de Israel de Egipto.
Sabemos que hasta este momento el pueblo de Egipto había sufrido muchas cosas y también Faraón había sufrido muchas cosas ahora, y ahora había visto el poder de Dios manifestarse en el pueblo de Israel. Ahora, querido, estaba por ceder, pero todavía no cedía. Por lo tanto, la Biblia dice que Dios mandó que por la noche, en el día que ellos estaban ya por ser liberados, mandó que celebraran la fiesta de la Pascua, en la cual ahí se comió un cordero por familia. La Biblia dice que de ese cordero ellos tenían que tomar sangre y ponerla en los dinteles de la puerta, porque lo último que Dios hizo fue la muerte de los primogénitos. Me llama la atención allí que cuando el ángel destructor pasó, si miraba la sangre en las puertas, la sangre del cordero, entonces el ángel no entraba. Por lo tanto, era una señal que tenía el pueblo de Israel, los que creían en la promesa. ¿Qué promesa? Nosotros sabemos que en la fiesta de la Pascua lo que simbolizaba era que Cristo no solamente los iba a liberar de la esclavitud de Egipto, sino que esa fiesta tenía que seguirse celebrando continuamente, porque esa fiesta lo que daba a entender también es que Cristo Jesús nos iba a liberar de la esclavitud del pecado. Ustedes pueden leer en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12 y el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13 dice, versículo 13 leemos lo siguiente. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ese cordero, queridos amigos, representa a Cristo Jesús. Esa sangre también representa a Cristo Jesús. Ahora, vemos en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, la Biblia nos describe acerca de la Pascua. Veamos qué dice en el versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así es, amigos míos, que nosotros vemos que los primogénitos fueron salvos, según la Biblia, por la sangre del Cordero. Ahora, ese Cordero es un símbolo de Cristo Jesús. Nos volvemos a hacer la pregunta: ¿qué había hecho el pueblo de Israel hasta este momento? Y la respuesta es, amigos míos, hermanos, no había hecho absolutamente nada. ¿Qué hace después una vez que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto? Según la Biblia, los lleva por el desierto. Cuando los lleva por el desierto, el faraón persigue al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que cuando él persiguió al pueblo de Israel, queridos, la palabra de Dios dice que el pueblo, hubieron dos grupos. Uno que murmuraron, hubo un grupo que murmuró, y ese grupo dijo: no habían sepulcros en Egipto, sino que venimos a morir a este desierto acá. Cuando ellos vieron las espadas blanquear del faraón, se preocuparon. Pero hubo otro grupo que confió, que en medio de la desesperación y del dolor, en vez de renegar contra Dios, clamaron a Dios, pero Dios les dio una promesa.
En el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 13, la Biblia dice lo siguiente. Veamos qué pasó. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Dice el versículo 14 lo siguiente: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Él dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En otras palabras, querido amigo, esta guerra no es nuestra. Si tú te acercas a Dios y tú clamas a Él y tú vives con Jesús, tú tratas de que Jesús sea quien ocupe el primer lugar en tu vida, no eres tú quien vas a pelear. Jehová peleará por ti. La Biblia, esa es la promesa que Dios nos ha dado. Jehová peleará por vosotros. Ahora, la Biblia dice que el pueblo entonces, según el versículo 15, entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen. Ahí nosotros aprendemos otra lección bien importante. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. En otras palabras, querido, no solamente de clamar, no solamente de gemir, es de accionar, de poner por obra la fe que nosotros tenemos. No simplemente decir creo, debemos accionar. Por lo tanto, dice la Biblia que entonces Dios hizo algo más, abrió el mar. El pueblo de Israel cruzó. Y la Biblia dice que aquellos egipcios, una vez que el pueblo de Israel cruzó y ellos estaban cruzando, la Biblia dice que fueron ahogados por el mar todos los del faraón. Ellos pudieron mirar la mano de Dios actuando en la vida de ellos. ¿Qué pasó nuevamente que ellos pasaron después que pasaron el mar? En el desierto, ellos nos damos cuenta que allí iba gente mixta, iban personas que no eran israelitas, que por miedo a las plagas se habían unido a los israelitas, y esa gente muchas veces llevó al pueblo a pecar contra Dios. Así que esa gente, después de que pasaron el mar, comenzaron a renegar contra Dios, porque no había agua, pero Dios les hizo beber agua de una roca. No había pan, pero Dios descendió pan del cielo y les hizo comer el pan de ángeles, según lo que menciona el libro de Salmos. Queridos, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí? Según la Biblia, hasta en el libro de Éxodo, capítulo 16, la Biblia dice en Éxodo capítulo 16 que Dios les hizo llover maná del cielo. Ahora nos hacemos una pregunta. Llegamos a Éxodo 18, llegamos a Éxodo 19 y la pregunta es: ¿qué ha hecho el pueblo de Israel hasta este momento? El pueblo de Israel no ha hecho nada. Entonces nos preguntamos, ¿eso es gracia? Querido, claro que sí. Eso es gracia, eso es amor, eso es misericordia. El pueblo de Israel no había hecho nada, pero Dios lo rescata, lo saca, lo conduce por el desierto, le da pan, le da agua, y el pueblo de Israel no ha hecho nada. Nos preguntamos, ¿se había dado cuenta el pueblo de Israel ahora de que Dios verdaderamente los amaba? Y la respuesta es sí. No había duda de eso. Ellos ahora se dan cuenta que Dios los ama, que Dios lo único que quiere es el bien para ellos. Ahora, queridos, una cosa es interesante. Tú te puedes dar cuenta que Dios te ama y que Dios tiene amor por ti, que Dios hace todo con el fin de salvarte, y tú puedes estar convencido de que Él te ama. Pero la pregunta en esta hora sería la siguiente: ¿tú lo amas a Él? Tenemos la evidencia de que Dios nos ama. Con solo el hecho de que Dios permita que tú abras los ojos cada mañana, eso es una evidencia de que Dios te ama a ti. Eso es una evidencia de que Dios me ama a mí. Cada día que Él me da es una oportunidad que nuestro Dios nos regala para podernos acercar más a Él. Pero la pregunta es, Él te ama, pero ¿tú lo amas a Él? Esa es la pregunta. ¿Tú lo amas a Él? Ahora mira,
llega un momento en que Dios se detiene y dice, yo les he demostrado mi amor sin ninguna condición. Los he sacado, los he liberado, los he traído ahora hasta aquí. Y ahora estaban en el monte Sinaí. Eso está en Éxodo 19. Tenían 3 meses. Lean conmigo, por favor. Éxodo capítulo 19, versículo 1. En el 3er mes de la salida de los israelitas de Egipto, dice así, llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 2. Dice el versículo 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Versículo 3 dice lo siguiente. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Miren lo siguiente. Dice, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Qué les iba a anunciar? Dice el versículo 4. Versículo 4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora aquí llegamos a un punto interesante. Dios se detiene y dice, miren, yo creo que les he demostrado que yo los amo, creo que ustedes tienen la suficiente evidencia de mi amor, pero ahora yo quiero saber si ustedes me aman a mí. Yo quiero hacer un pacto con ustedes. Y el pacto que yo quiero hacer con ustedes, dice él, en el versículo 5, ahora pues si dieres oído a mi voz, guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué hace Dios ahora? Dios dice, yo les he mostrado mi amor, pero yo quiero hacer un pacto con ustedes porque yo quiero saber si ustedes me aman a mí. Ahora, querido, cuando Dios hace un pacto, la única razón por la cual Dios hace un pacto lo hace por amor. Él dice, si ustedes dieren oído a mi voz y ustedes guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Cuando tú obedeces y tú le eres fiel a Dios, ¿quién gana? Eres tú. Si tú eres fiel a Dios, tú eres el que ganas. Si tú no eres fiel a Dios, tú eres el que pierdes. Mira una cosa. Si tú eres fiel, tú ganas. Si tú no eres fiel, tú eres el que pierdes. Dios no pierde nada. Tú sí pierdes. Pierdes la vida eterna si no eres fiel. Pierdes el tesoro especial que Dios dice. Ahora, mira otra cosa, y es que Dios nunca hace algo sin antes comentarlo, porque Dios no acepta una obediencia forzada. Dios acepta una obediencia que sea por amor. Y Dios le da al ser humano libre albedrío. Me impresiona que Dios manda a Moisés y dice, dile al pueblo, si ellos oyen mi voz, abrazan mi pacto, serán mi especial tesoro. Real sacerdocio, gente santa, dice en el versículo 6, vosotros seréis mi reino de sacerdotes, gente santa. Esto di a los israelitas. ¿Saben qué dijo el pueblo de Israel? Versículo 7 dice, entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Y saben qué respondió el pueblo? En el versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, queridos, ellos aceptan hacer el pacto con Dios. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, vemos que después de Éxodo 19 es Éxodo 20, y ahí nos damos cuenta cuando Dios habló los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. Y queridos, el pueblo de Israel estuvo de acuerdo en obedecerlo. Ahora recuerda una cosa, Dios ya había mostrado su amor.
Pero ahora Dios quiere saber si realmente dice, ustedes me aman a mí. Queridos, ustedes pueden leer la Biblia y, por ejemplo, el libro de San Juan 3:16, un texto muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Analiza por un momento ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor no solamente consiste en palabras, el amor consiste en acción. Dios amó al mundo y dice la Biblia, dio a su Hijo único. El amor tiene que ver con dar. Por lo tanto, querido, te haces una pregunta ahora. Si Dios ama al ser humano, tanto lo ama que dio lo más preciado del cielo, que fue su Hijo, para venir a morir a la cruz. Ahora note una cosa. ¿Tú lo amas a Él? ¿Cuál es la evidencia de que tú lo amas? Dios dijo, si ustedes oyen mi voz, abrazan mi pacto, serán mi especial tesoro, gente santa, real sacerdocio. Ahora, en el libro de San Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, querido, ¿lo amas tú? Dios quería ver si el pueblo de Israel lo amaba. Él ya tenía la suficiente evidencia de que Dios lo amaba. El pueblo aceptó y dijo, está bien, vamos a hacer todo lo que Jehová nos mande. Pero tristemente, desgraciadamente, a veces hacemos promesas y no las cumplimos. ¿Te has preguntado alguna vez si has hecho promesas a Dios de las cuales no le has cumplido a Él? Querido, debemos tener cuidado. Las promesas que nosotros hacemos debemos aprender a cumplirlas. El pueblo de Israel hizo una promesa y dijo, vamos a aceptar el pacto, vamos a obedecer tus mandamientos. Pero la Biblia nos menciona en el libro de Éxodo 32, semanas más tarde el pueblo de Israel estaba adorando a un becerro de oro. Cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, el pueblo estaba abajo del monte. Moisés subió 40 días, 40 noches allá. Cuando iban aproximadamente ya día 38, por así decirlo, día 39, el pueblo estaba impaciente. El pueblo dijo, Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Lean conmigo Éxodo 32, versículo 1. Dice la Biblia, Éxodo 32, 1, lo siguiente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Queridos, la lección que puedo sacar de acá es la siguiente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Ahora, querido, ¿cuál era el propósito? Dice, llevarnos de vuelta a Egipto. Estaban anhelando volver a Egipto. Egipto es el mundo. Ahora nosotros nos damos cuenta, el punto aquí, Moisés tardaba. Querido, el pueblo hizo un becerro de oro, quebrantaron los mandamientos de Dios y comenzaron a comer y a beber y comenzaron a divertirse, dice la Biblia. Dice que por la mañana ellos comenzaron y hicieron una fiesta. Y queridos, qué triste, ¿no? Hicieron una promesa, pero ahora están quebrantando esa promesa. ¿Saben qué Dios dijo? Este pueblo ya no es mi pueblo. Mientras tú no obedezcas a Dios, mientras tú no seas fiel a Dios, mientras tú no abraces el pacto de Dios, mientras tú rompas las promesas que haces hacia Dios, querido amigo, no esperemos que Dios sea tu guía. ¿Saben? El pueblo de Israel hizo todas estas cosas y la Biblia dice que Aarón, siendo un líder, por así decirlo, un líder flojo, un líder que estaba dispuesto, no estaba dispuesto a ser fiel a Dios. La Biblia nos menciona y el Espíritu de Profecía también dice que tales líderes, Dios no se agrada de ellos. Podemos ver una cita, ya casi para ir terminando, una cita que está en Patriarcas y Profetas. Veamos qué dice esa cita. Dice ahí, y hay todavía varones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Había pasado solo unos pocos días desde que los hebreos habían hecho un pacto solemne con Dios
prometiendo obedecer su voz. Habían temblado de terror ante el monte al escuchar las palabras del Señor. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero sabemos, queridos amigos y hermanos, que ahora ellos habían quebrantado el pacto. El punto a recalcar en este detalle es el siguiente. El pueblo se sentó a comer y a beber, a divertirse, a tener ídolos. Una razón, Moisés tardaba. ¿Saben qué pasa hoy en nuestros días? Miles de personas dicen, nuestro Dios tarda. No sabemos qué le ha pasado. Comamos, bebamos, divirtámonos, hagamos esto, hagamos lo otro, tenemos planes y nos endiosamos incluso con las cosas de este mundo. Y querido, debemos de tener cuidado. Recuerda una cosa, el siervo infiel nunca dijo que el Señor no vendría. Él decía, el Señor viene, pero era tan infiel que él no esperaba a su Señor hoy. Querido, hoy nosotros no debemos de decir esa expresión, el Señor tarda. Y quizás no la decimos, pero nuestras actitudes, nuestra forma de ser, dan a entender muchas veces que nosotros en nuestro interior decimos que el Señor tarda. Querido, hoy necesitamos consagrarnos al Señor. Necesitamos apartar de nuestro medio todo aquello que ocupa el primer lugar de Dios en nuestra vida. Porque solamente Él debe de ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Por eso, querido, no importa qué cosas hoy día te impiden acercarte al Señor. Quizás eres esclavo de algo, de algún ídolo, de cualquier cosa, pero el Señor te llama a abandonarlo. Ven a los pies de Jesús, porque solamente en Él encontramos vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas experimentar caminar con Jesús antes que sea demasiado tarde. Terminaremos y finalizaremos con el canto Perdido fui a mi Jesús. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue el primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruz cruel mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre